Sean todos bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes, Karen Jiménez y Sofía Badel. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro, Analizar, Piense y Hágase Rico, de Napoleón Hill. Y recuerda que si te va gustando lo que estás escuchando, regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast Live, haciendo un refrescamiento de la información que leímos en el episodio anterior. El miedo a la pobreza está presente en la gran mayoría. La riqueza y la pobreza no podrán estar juntas en la misma persona. Enfrenta los miedos. Que las críticas no supriman tus capacidades. Ahora vamos a continuar con el capítulo 15. El temor a la mala salud. Ese miedo que puede remontarse a una herencia física y social. Su origen está estrechamente relacionado con las causas del miedo, la vejez y el miedo a la muerte, porque conducen a uno al borde de los mundos terribles, de los que el ser humano no sabe nada, pero de los cuales le han enseñado historias inquietantes. También existe la opinión un tanto generalizada de ciertas personas poco éticas que han estado vinculadas en el negocio de vender salud. Han tenido bastante que ver con el mantenimiento del temor de la enfermedad. Por lo general, el ser humano teme a la mala salud por las terribles imágenes que se le han implantado en la mente de lo que podría pasar si lo alcanza la muerte. También la teme por la carga económica que podría representar. Un médico reputado estimó que el 75% de las personas que acuden al médico padecen hipocondría, enfermedades imaginarias. Se ha demostrado con la mayor certeza posible que el temor de la enfermedad, incluso aunque no exista una sola causa para tener miedo, con frecuencia provoca los síntomas físicos de la temida enfermedad. Poderosa e imponente es la mente humana, es tan capaz de construir como destruir. Los fabricantes de medicamentos han hecho grandes fortunas aprovechándose de esta común debilidad. Esta forma de imposición sobre la humanidad crédula llegó a ser tan prevaleciente hasta hace unos 20 años que la revista Collier's Weekly emprendió una dura campaña contra algunos de los peores ofensores en el negocio de los medicamentos. Durante la epidemia de la gripe que estalló en la Primera Guerra Mundial, el alcalde de Nueva York tomó medidas drásticas para comprobar el daño de las personas que estaban haciendo a sí mismas con un inherente temor a la enfermedad. Llamó a los periodistas y les dijo: «Caballeros, siento la necesidad de pedirles que no publiquen ningún titular alarmante sobre las epidemias de la gripe. Si no cooperan conmigo, nos allanaremos en una situación incontrolable». Los periódicos dejaron de publicar noticias sobre la gripe y en un mes la epidemia estaba exitosamente bajo control. Mediante una serie de experimentos dirigidos hace varios años quedó demostrado que las personas pueden enfermar por medio de la sugestión. Ejecutamos este experimento haciendo que 3 conocidos visitaran a las víctimas, que cada uno de ellos les preguntaran ¿qué le aflige? Y te ves muy enfermo. El primer interrogador normalmente provocaba una sonrisa, una respuesta despreocupada en la víctima. «Oh, nada, estoy bien». El segundo normalmente recibía la respuesta: «No lo sé exactamente, pero me siento mal». El tercer interrogador, por lo general, se encontraba con la víctima, admitía con franqueza que sentía realmente enferma. El lector puede intentar hacer este experimento con un conocido suyo, si duda de su resultado, pero no debe llevar el experimento demasiado lejos.
Existe una secta religiosa cuyos miembros se vengan de sus enemigos por el método del embrujamiento. Lo llaman echar una maldición a la víctima. Existe una abrumadora evidencia de que la enfermedad a veces empieza en forma de un impulso de pensamiento negativo. Tal impulso puede transmitirse de una mente a otra mediante sugestión o crear un individuo en su propia mente. Un hombre que fue bendecido con más sabiduría que la que este sujeto podría indicar, dijo una vez: siempre que alguien me pregunta cómo me siento, desearía responderle con un puñetazo. Los médicos aconsejan a sus pacientes un cambio de clima para mejorar su salud, porque es necesario un cambio de actitud mental. La semilla del miedo a la enfermedad vive en la mente de todo ser humano. La preocupación, el miedo, el desánimo, la decepción de los asuntos amorosos y financieros hacen que esta semilla germine y crezca. La reciente crisis económica ha mantenido ocupados a los médicos. Salud. Gracias. Perdón. Ha mantenido ocupados a los médicos porque toda forma de pensamiento negativo puede causar enfermedades. Las decepciones en los negocios y en el amor encabezan la lista de causas de temor a la mala salud. Un joven sufrió una decepción amorosa que lo envió al hospital. Durante meses se debatió entre la vida y la muerte. Llamaron a un especialista en terapia sugestiva y este sustituyó las enfermeras por una joven sumamente encantadora que empezó, por previo acuerdo con el médico, a hacer el amor con él el primer día de trabajo. En 3 meses el paciente fue dado de alta del hospital, todavía aquejado, pero con una enfermedad completamente distinta. Estaba enamorado otra vez. El remedio fue un engaño, pero el paciente y la enfermera más tarde se casaron. Los dos gozaban de una buena salud cuando escribí esto. Síntomas del temor de la enfermedad. Los síntomas de ese temor casi universal son autosugestión, costumbre de estar negativamente, costumbre de usar negativamente la autosugestión, en el sentido de buscar y esperar encontrar los síntomas de cualquier tipo de enfermedad. Disfrutar de las enfermedades imaginarias y hablar de ellas como si fueran reales. Hábito de probar todas las modas y los ismos que los demás recomiendan por tener valor terapéutico. Hablar con los demás sobre las operaciones, accidentes y otras formas de enfermedad. Experimentar con dietas, ejercicios físicos y sistemas de adelgazamiento sin una orientación médica. Probar remedios caseros, medicamentos y curanderos. Hipocondría. Hábito de hablar y concentrar los pensamientos en la enfermedad y suponer la aparición hasta que ocurre una crisis nerviosa. Ningún medicamento puede curar esta condición. Surge por un pensamiento negativo y solo el pensamiento positivo puede hacer algo por remediarla. Se dice que la hipocondría, el término médico para la enfermedad imaginaria, hace el mismo daño que la enfermedad que uno teme padecer. La mayoría de los casos denominados nerviosos no son sino enfermedades imaginarias. Ejercicio. El temor de la mala salud a menudo interfiere con un ejercicio físico adecuado y resulta en sobrepeso, lo cual provoca que uno evite la vida exterior. Susceptibilidad. El temor a la mala salud destroza la resistencia natural del cuerpo y crea condiciones favorables para sufrir cualquier clase de enfermedad que uno pueda contraer. El miedo a la enfermedad con frecuencia está relacionado con el miedo a la pobreza, especialmente
En el caso de los hipocondríacos, que siempre están preocupados con la posibilidad de tener que pagar médicos, hospitales, etc. Esta clase de personas pasa mucho tiempo preocupándose por la enfermedad, hablando sobre la muerte, ahorrando dinero para su funeral, etc. Consentirse a uno mismo, hábito que busca un poco de simpatía usando como cebo las enfermedades imaginarias. Las personas con frecuencia recurren a este truco para evitar trabajar. Hábito de fingir enfermedades para ocultar la mera pereza o para usar como excusa por la falta de ambición. Interperancia. Hábito de usar el alcohol y los narcóticos para terminar con dolores, tales como cefaleas, neuralgias, etc. En lugar de eliminar la causa, hábito de leer sobre las enfermedades, de preocuparse por la posibilidad de padecerlas y de leer publicidad sobre los medicamentos. Qué loco. Mucha gente estresada leyendo cualquier cantidad de cosas y realmente no saben de qué viene todo. El temor a la pérdida del amor. La fuente original de este miedo innato apenas necesita describirse porque obviamente surgió de la tendencia del amor a la poligamía, que tenía la costumbre de quitarle la pareja a sus semejantes y tomarse libertades con ellas siempre que quisiera. Los celos y otras formas de demencia precoz surgieron del temor innato del ser humano a la pérdida del amor de alguien. Este temor es más poderoso que los 6. Probablemente trastoca más la mente y el cuerpo de cualquier otro temor básico, puesto a que con frecuencia conduce a la locura permanente. Qué fuerte. No sean posesivos, vale. El temor a la pérdida del amor probablemente se remonte a la edad de piedra, cuando los hombres robaban a las mujeres utilizando la fuerza bruta. Hoy en día siguen robándolas, pero con su técnica que ha cambiado. En lugar de la fuerza, ahora utilizan la persuasión, la promesa de bonitas prendas de ropa, coches y otros cebos, mucho más eficaces que la fuerza física. Los hábitos del hombre son los mismos en los albores de la civilización, solo que ahora los expresan de un modo distinto. Un análisis detallado ha mostrado que las mujeres son más susceptibles a este temor que los hombres. Este hecho tiene una explicación sencilla. Las mujeres han aprendido por experiencia propia que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se puede confiar en ellos cuando están en manos de rivales. Síntomas del temor de la pérdida del amor. Los síntomas distintos de este miedo son los celos, hábito de sospechar de los amigos y de los seres queridos sin ninguna evidencia razonable de tener motivos suficientes. Los celos son un tipo de demencia precoz que a la vez vuelve a uno agresivo sin la más mínima causa. Hábito de acusar de infidelidad a la mujer o al marido sin tener ningún fundamento. Sospecha generalizada y falta absoluta de fe en todos. Búsqueda de defectos. Hábito de encontrar defectos en los amigos, los familiares, los compañeros de trabajo, los seres queridos a la mínima provocación o sin ninguna causa que lo justifique. Adicción al juego. Hábito de jugar, robar, engañar y aceptar cualquier ocasión de riesgo para llevarle dinero a sus seres queridos, con la creencia de que el amor se puede comprar. Hábito de gastar más allá de las posibilidades de uno, de endeudarse, de hacer regalos a la persona amada con objeto de dar una imagen favorable. Insomnio, nerviosismo, falta de persistencia, falta de voluntad, falta de autocontrol, de autoconfianza y mal temperamento. Lo más fuerte de este miedo es el hecho de que la gente lo sufre y ni siquiera se da cuenta de que eso es así. Así es.
Ese es el problema. ¿Sí? Y ese es el gran problema, que no se dan cuenta de que lo sufren. Porque si lo vemos en perspectiva, o sea, ahorita vamos a seguir leyendo sobre otros miedos, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que es el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, es como que más real, por así decirlo. Pero el miedo del desamor, mucha gente lo vive y ni siquiera se da cuenta de que lo vive. Así es. Pero bueno, continuemos. El temor a la vejez. Por lo general, este temor proviene de dos fuentes. La primera es la creencia de que la vejez puede acarrear pobreza. La segunda, y con mucho la más común, son las falsas y crueles enseñanzas del pasado que se han mezclado demasiado con referencias apocalípticas y otros fantasmas astutamente ideados para esclavizar al ser humano a través del miedo. El ser humano tiene dos razones muy sensatas que explican su apreciación sobre el temor a la vejez. Una que surge de su desconfianza del prójimo, que puede aprovecharse de cualquier bien mundano que posea. Y la otra, de las terribles imágenes del mundo del más allá que fueron implantadas en su mente a través de la herencia social antes de que llegara a controlar plenamente su mente. La posibilidad de tener una mala salud, que es más habitual a medida que las personas se hacen mayores, también construyen un temor común a la vejez. El erotismo también entra en las causas del temor a la vejez, porque ningún ser humano aprecia demasiado la idea de dejar de ser atractivo sexualmente. La causa más común del temor a la vejez está asociada con la posibilidad de ser pobres. Un hospicio no es una palabra bonita. Provoca escalofríos a cualquier persona que se enfrenta a la posibilidad de tener que pasar sus últimos años de vida en un lugar así. Otra causa del temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia, puesto que la vejez puede suponer la pérdida de la libertad tanto física como económica. Síntomas del temor a la vejez. Los síntomas más comunes de este miedo son tendencia a desacelerar y a desarrollar complejos de inferioridad en la edad de la madurez mental, alrededor de los 40, con la falsa creencia de que uno está resbalando a causa de la edad. Lo cierto es que los años más provechosos del ser humano mental y espiritualmente son entre los 40 y los 60. 2. Hábito de hablar pidiendo disculpa por ser viejo, solo porque uno ha llegado a los 40 o los 50. En lugar de darle la vuelta a esta situación y expresar gratitud por haber llegado a la edad de la sabiduría y la comprensión. Y 3. Hábito de terminar con la iniciativa, la imaginación y la confianza en uno mismo por la falta de creencia de que uno es demasiado viejo para tener estas cualidades. Hábito de hombres y mujeres de 40 años que visten con el fin de intentar aparentar ser mucho más jóvenes y que actúan con la forma de los jóvenes, inspirando de ese modo el ridículo, tanto a sus amigos como a los desconocidos. El temor a la muerte. Para algunos, este es el temor más cruel de todos. La razón es obvia. Las terribles punzadas del miedo asociado con la idea de la muerte, en la mayoría de los casos puede cargarse directamente a cuenta del fanatismo religioso. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. Durante miles de años, el ser humano se ha estado haciendo las siguientes preguntas que todavía restan sin responder. ¿De dónde y a dónde? ¿De dónde he venido y a dónde iré? Durante las oscuras etapas del pasado, los más astutos y hábiles no tardaron en ofrecerle respuestas a estas preguntas, a cambio de un precio. Observemos ahora la principal fuente del temor a la muerte. Entra en mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el billete que te admitirá inmediatamente en el cielo cuando mueras, grita un líder sectario. Permanece fuera de mi tienda y el diablo se apoderará de ti y te quemará durante toda la eternidad. Eso suena a una religión. Sí, la eternidad es mucho tiempo. El fuego es algo terrible. La idea de un castigo eterno con fuego no solo provoca que el ser humano tema la muerte, sino que con frecuencia lo hace perder la razón.
destruye el interés por la vida y hace que la felicidad sea imposible. Durante mi investigación revisé un libro llamado Un catálogo de los dioses, en el que enumeraban 30.000 dioses que el ser humano había adorado alguna vez. Piensa en ello, 30.000 dioses, representados desde un cangrejo hasta por un hombre. No es de extrañar que el ser humano se haya vuelto temeroso a la idea de la muerte. Mientras que el líder religioso puede ser incapaz de proporcionar un salvoconducto al cielo y también, por falta de dicha provisión, de permitir que los desgraciados desciendan al infierno, la posibilidad de lo último parece tan terrible que tan solo pensar en ello tan terrible que tan solo pensar en ello echa mano de la imaginación de un modo tan realista que paraliza la razón e instaura el miedo a la muerte. En realidad, nadie sabe, ni jamás ha sabido cómo es el cielo o el infierno, ni nadie sabe si estos lugares existen realmente. Esta mera falta de conocimiento abre la puerta de la mente humana a los charlatanes, que así acceden a esta mente y la controlan con la provisión del ilusionismo y diversos tipos de estafas y fraudes. Actualmente el temor a la muerte no es tan común como en la época en la que todavía no existían las grandes universidades o escuelas superiores. Los científicos han mostrado el foco de la verdad al mundo, y esta verdad está liberando rápidamente a los hombres y las mujeres de este terrible miedo a la muerte. Los jóvenes universitarios no se dejan impresionar con facilidad por el fuego del infierno. Con ayuda de la biología, la astronomía, la geología y otras ciencias afines, los temores de la época oscura que controlaron las mentes de los individuos y destruyeron su razón se han disipado. Los manicomios están repletos de hombres y mujeres que han enloquecido a causa del temor a la muerte. Este miedo no tiene ninguna utilidad. La muerte llegará al margen de lo que cualquier persona pueda pensar sobre ella. Uno debe aceptarla, puesto que es una necesidad, y apartar de su mente ese pensamiento. Si la muerte no fuera una necesidad, no le ocurriera a todo el mundo. Quizás no sea tan mala como se ha retratado. El mundo entero está compuesto únicamente de dos cosas: energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas realmente conocidas por el ser humano, pueden crearse ni destruirse. Solo pueden transformarse, pero no destruirse. La vida, si es algo, es energía. Si la materia y la energía no pueden destruirse, entonces la vida tampoco. La vida, como cualquier otra energía, puede pasar por diversos estados de transición o cambio, pero no puede destruirse. La muerte es una mera transición. Si la muerte no es un mero cambio o transición, entonces no ocurre nada después de la muerte, excepto un sueño largo, eterno y tranquilo, y del sueño no hay nada que temer. De este modo uno puede hacer desaparecer para siempre el temor a la muerte. Síntomas del temor a la muerte. Los síntomas generales de este miedo es el hábito de pensar en la muerte en lugar de sacar el máximo provecho de la vida, debido generalmente a una falta de objetivos o de una ocupación adecuada. Este temor predomina más en la vejez, pero algunas veces los más jóvenes son víctimas de él. El mejor de los remedios para el temor a la muerte es tener un deseo imperioso de triunfar, respaldado por un servicio útil que ofrecer a los demás. Una persona ocupada rara vez tiene tiempo de pensar en la muerte. Considera que la vida es demasiado apasionante para preocuparse por la muerte. Algunas veces el temor a la muerte está estrechamente relacionado con el temor a la pobreza, donde la propia muerte dejaría a los seres queridos en una situación miserable. En otros casos, el temor a la muerte se debe a una enfermedad y a la consecuente pérdida de resistencia del cuerpo. Las causas más comunes del temor a la muerte son mala salud, pobreza, falta de una ocupación adecuada, desilusión con el amor, locura y fanatismo religioso. La preocupación. La preocupación es un estado mental basado en el miedo. Surte efecto lentamente, pero de manera persistente. Es insidiosa y sutil.
poco a poco se abre paso hasta que paraliza la facultad de racionamiento y destruye la confianza en uno mismo y la iniciativa. La preocupación es un tipo de miedo prolongado causado por la indecisión. Por lo tanto, es un estado mental que puede controlarse. Una mente inestable no tiene ninguna utilidad y la indecisión crea inestabilidad. La mayoría de las personas carecen de fuerza de voluntad para tomar decisiones rápidamente y para permanecer fieles a ellas cuando las han tomado, incluso bajo condiciones económicas normales. Durante los periodos de desasiego económico, tal y como el mundo ha experimentado recientemente, el individuo se ve desfavorecido no solo por su naturaleza lentitud en la toma de decisiones, sino por la influencia de la indecisión de los de su alrededor, que crean un estado de indecisión masiva. Durante la depresión, la atmósfera de todo el mundo ha estado impregnada de mieditis y de preocupación pandémica. Los dos gérmenes que empezaron a expandirse después del crack de Wall Street en 1929. Solo se conoce un antídoto para estos gérmenes y se trata del hábito de tomar decisiones rápida y firmemente. Además, es un antídoto que todo individuo debe suministrarse a sí mismo. En cuanto hemos tomado la decisión de seguir una línea de acción definida, las condiciones dejan de preocuparnos. En una ocasión entrevisté a un hombre que iba a ser electrocutado 2 horas más tarde. El convicto era el más tranquilo de los 8 hombres que estaban con él en la celda, también condenados a muerte. Su serenidad me obligó a preguntarle cómo se sentía al saber que iba a la eternidad en breves momentos. Con una sonrisa confiada me respondió: me siento bien. Solo piensa, hermano. Mis problemas pronto habrán terminado. A lo largo de mi vida solo he tenido problemas. Ha sido un sufrimiento conseguir alimento y comida. Pronto no necesitaré nada de esto. Me he sentido bien desde que supe con certeza que iba a morir. Me decidí entonces a aceptar mi destino con buen humor. Mientras hablaba, devoraba una cena de proporciones suficientes para 3 hombres, alimentándose con cada bocado de la comida que le habrían traído, disfrutándola tanto como si ningún desastre le estuviera esperando. La decisión le hizo resignarse con su destino. La decisión también puede prevenir a uno de aceptar circunstancias indeseadas. Los 6 temores básicos se transforman a través de la indecisión en un estado de preocupación. Uno puede liberarse para siempre del temor a la muerte si toma la decisión de aceptarla como un acontecimiento del que no puede escapar. Puede eliminar el temor a la pobreza si resuelve arreglárselas con cualquier cantidad de dinero que pueda acumular sin preocuparse. Puede derrotar el temor a las críticas si toma la decisión de no preocuparse sobre lo que los demás puedan pensar, hacer o decir. Puede eliminar el temor a la vejez si decide aceptar que no es un impedimento, sino una gran bendición que conlleva una sabiduría, un autocontrol y un conocimiento desconocido en la juventud. Puede deshacerse del temor a la enfermedad si decide olvidarse de los síntomas y dominar el temor a la pérdida del amor si resuelve llevarse bien con el amor en caso de que sea necesario. Puede terminar con el hábito de preocuparse en todas sus formas si toma una decisión global de que nada en la vida tiene para ofrecer merece el precio de la preocupación. Con esta decisión logrará desenvoltura, paz mental, tranquilidad del pensamiento y eso lo hará feliz. Una persona cuya mente está repleta de miedo no solo destruye sus propias ocasiones de actuar con inteligencia, sino que transmite esas vibras destructivas a la mente de todos los que entran en contacto con él y destruyen también sus oportunidades. Incluso un perro o un caballo saben cuando su dueño carece de valentía. Además, un perro o un caballo captarán las vibraciones del miedo que desprenden sus dueños y se comportarán conforme a ellas. En los niveles inferiores de la línea de inteligencia del reino animal, también encontramos esta misma capacidad de captar vibraciones de miedo. Una abeja inmediatamente nota el miedo en la mente de una persona. Por razones desconocidas, una abeja pica más fácilmente a la persona cuya mente esté liberando vibraciones de miedo que aquellas a las que no detecta ningún temor. Las vibraciones de miedo pasan de una mente a otra con la misma rapidez y exactitud.
y por el mismo medio que la voz humana de una emisora o un aparato de radio. La telepatía es una realidad. Los pensamientos pasan de una mente a otra voluntariamente, al margen de lo que lo reconozcas o no la persona que los libera o la persona que los capta. Prácticamente con toda certeza, las personas que expresan con palabras los pensamientos negativos o destructivos experimentarán los resultados de estas palabras en forma de un contragolpe destructivo. La liberación de impulsos del pensamiento destructivo por sí sola, sin ayuda de palabras, también provoca un contragolpe de varias formas. La primera de todas, y quizás la más importante que debe recordarse, es que la persona que libera pensamientos de naturaleza destructiva sufre el daño de la ruptura de la facultad de la imaginación creativa. En segundo lugar, la presencia de cualquier emoción negativa en la mente desarrolla una personalidad negativa que repele a las personas y con frecuencia las convierte en antagonistas. La tercera fuente de prejuicio para la persona que hospeda o libera pensamientos negativos yace en este importante hecho. Estos impulsos del pensamiento no solo dañan a los demás, sino que también se asienten en el subconsciente de la persona que los está liberando, y allí pasan a formar parte de su carácter. Uno nunca termina con un pensamiento simplemente liberándolo. Cuando suelta un pensamiento, este se expande en cualquier dirección a través del éter, pero también se implanta de manera permanente en el subconsciente de la persona que lo está emitiendo. El negocio del lector, o en este caso el oyente, es supuestamente alcanzar el éxito. Para tener éxito debe hallar tranquilidad, adquirir las necesidades materiales de la vida y sobre todo lograr felicidad. Todas estas pruebas del éxito empiezan en forma de impulsos de pensamiento. Uno puede controlar su propia mente porque tiene el poder de alimentarla con cualquier impulso del pensamiento que elija. Este privilegio también supone la responsabilidad de usarlo de forma constructiva. El lector, o en este caso el oyente, es el maestro de su propio destino terrenal, y eso es tan cierto como que tiene el poder de controlar sus propios pensamientos. Puede influir, dirigir y eventualmente controlar su propio entorno y hacer que su vida sea lo que desee. O puede desaprovechar un privilegio que es suyo y hacer que su vida esté a las órdenes de los demás, arrojándose así al ancho océano de las circunstancias, donde será lanzado de un lado a otro con una astilla en las olas de un océano. Interesante. Que el hecho de que tengamos que enfrentarnos a nuestros miedos, y más allá de eso, el tomar esa decisión de qué vas a hacer, de si te vas a dejar llevar por los miedos o si vas a tomar el control y a sobreponerte a ellos y tomar las riendas de salir adelante. Claro. No es fácil. No, no lo es. Pero es que lo repetimos en varios episodios. Sí. Lo que fácil llega, fácil se va. Es correcto. Y tanto que, o sea, leyendo y escuchando esta parte, me acordé de tanto que hemos hablado durante el análisis, principalmente de este libro. Fíjense el día que Sofía hablaba, por ejemplo, de que su abuelita es hipocondríaca. Uh-huh. El hecho de que mucha gente se crea toda una película de cosas, de suposiciones, y finalmente no es más que producto de un miedo propio, de algo que está dentro de ti. Claro. Y eso también lo hemos hablado, que es lo que está dentro de ti que hace que tú actúes de una forma. Así es. Pero puedes tener éxito. Obvio. Y está en ti. El secreto del éxito está en ti. Como dice aquí, o sea, me encantó este último párrafo, o sea, eres el maestro de tu propio destino terrenal. Uh-huh.
puedes influir, dirigir y eventualmente controlar tu propio entorno y hacer que tu vida sea lo que tú desees. O simplemente puedes desaprovecharlo Ujú. y no obtener nada, no No lograr lograr nada. nada. Y estar Dejarte. toda la vida diciendo, ay, Porque a mí. porque a mí, porque yo soy un fracasado, porque yo no puedo lograr las cosas. Es que no porque puedo porque, ¿sabes? Estamos en cuarentena. No puedo porque no tengo tiempo. No puedo porque no tengo dinero. No puedo porque no tengo la herramienta. Excusas. No Esas son puras excusas. Exactamente. Puras excusas. Puras excusas. Y es como una persona que vive de excusas, no llega demasiado lejos. Por No. esa razón, esa es una de las filosofías de Kai. O sea, cuando alguien llega nuevo es muy... Aquí cero quejas y cero excusas. Es cero excusas. Porque las personas que se quejan y dan excusas no llegan a ninguna parte. No. A mí, como siempre decimos, no me importa si el perro se comió tu tarea, si se te fue la luz, si no tuviste internet, si X o Y razones. Si tienes un trabajo por hacer, hazlo. A ver, la única, por lo menos nosotras, la única excusa que damos válida es que estés demasiado grave en el hospital y ok, es como, bueno, ajá, está bien. Y no es excusa. Exacto, no es una excusa, es que estás grave en el hospital. Y puede incluso sonar un poco insensible, pero por lo menos una vez nos dijo una persona que trabaja en CAI que no pudo hacer el trabajo porque su abuelita se había muerto. Uh-huh. Y nosotras le dijimos, ¿y qué tiene que ver tu abuelita con que hicieras el trabajo? Porque sí. lo estaba usando como una excusa, porque su abuelita se había muerto el día anterior y nosotros pusimos el trabajo 2 semanas antes. Sí, que no tiene que ver una cosa con la otra. No tiene sentido. ¿Sabes? Es como, ok, puede que son insensibles, pero a las finales no tiene. Son excusas. Son excusas, es falta de atención, de interés, de compromiso, de responsabilidad. Exacto. Entonces, Y si no tienes compromiso contigo mismo, no vas a tener compromiso con absolutamente más nadie. absolutamente más nadie ni nada. No, exactamente. Entonces, tienes que evaluarlo, tienes que ver, y sin ir muy lejos, pues fíjense que lo de la enfermedad, no tienes por qué enfermarte si no tienes miedo a la enfermedad, porque Exacto. tú puedes crear un excelente estado de salud simplemente con autosugestión. Evidentemente ya hemos hablado de que esto va en coherencia con tus actos, con los hechos, ¿no? Pero es parte de... Yo siempre lo hablo, por ejemplo, con Mario, y Mario siempre llega y me dice, no, mi amor, pero es que, o sea, una enfermedad es una enfermedad y que tiene que ver la mente con la enfermedad, y bueno, ya hemos leído bastante sobre eso. Mucho. Mucho sobre el tema. Entonces, fíjense, me llamó mucho la atención el momento donde conversaron de que después de la Primera Guerra Mundial, en Nueva York la gente se estaba enfermando demasiado ante los virus y las pandemias y todo eso a raíz de la guerra, y llegó y alguien en Nueva York llegó y les dijo, hey, wait, ya va, esperen, dejen de estar haciendo titulares alarmantes y dejen de estarme sacando noticias de las enfermedades, y en mes y medio lograron controlar todas las cosas. Eso, mientras que estaba leyendo, eso me hizo preguntarme, ¿y si hicieran exactamente lo mismo justo en este momento? Claro, con el coronavirus, porque ¿qué pasa? Todos los días salen mil noticias. Todos los días. ¿Y qué pasa? La gente se estresa, se agobia, Y cree también noticias falsas. A ver, la mamá de una amiga, por lo menos, cree que si toma café 3 veces al día no le va a dar coronavirus, porque leyó un artículo que decía que el café tenía X propiedades. Entonces, prácticamente la gente lo que hace es entrar en pánico y creer
cualquier verdad, entre comillas, absurda que le pase por enfrente. A mí una vez me dijeron que por el hecho de tener SIDA o VIH eras que eres inmune al coronavirus. Tiene que ver una cosa con la otra. Y, o sea, es muy... Y es todos los días a todas horas. Lo único que escuchamos es: fulanito le dio COVID, a sutanito se murió por COVID. Tantas personas, tantas víctimas, los cosas, hospitales se están llegan abarrotados. desde que empezó el coronavirus, que si las personas mayores son los únicos que lo sufren, que si no, que si los niños no son inmunes, que si que si no sé qué, que si tomas esto yo no sé qué más, que si hay vacuna, que si no hay vacuna. Capaz que el coronavirus es más una cosa de autosugestión que otra cosa. Y muchas personas se pueden molestar conmigo con respecto a esta declaración que estoy haciendo. No lo hago a modo de eso, sino es un poco de analizar. O sea, realmente, y esos números salieron a finales del 2020, diciendo que un resfriado común que evolucionaba a neumonía, a cosas así, podía llevarse más muertos de los muertos que ha llegado a tener el coronavirus. Pero como está en auge, en boga, entonces todo el mundo tiene el foco de las muertes en coronavirus. Y las muertes por cáncer y las muertes por, no sé, por las mismas, por asesinatos, por no sé qué, por guerra, por N cantidad de cosas. Pero no, la gente tiene el foco en coronavirus. O sea, es un tema complicado, pero realmente esto ha sido algo más mediático, político y publicitario que cualquier otra cosa. Y ha creado toda una revolución a nivel global. Entonces fíjense cómo un miedo que empezó, porque incluso yo me acuerdo que cuando empezaron a hablar de coronavirus, a mí me dio un pánico horrible porque estaban diciendo que la gente se volvía zombie. Y que Ari le tiene mucho Yo le tengo miedo. pánico a los zombies. Pánico. Entonces que la gente se volvía zombie y que habían unos que les daban unos paros respiratorios y era como que se morían y de repente llegaban y los enterraban y después salían vivos y no era que estaban muertos, era que sí estaban vivos, pero que estaban enfermos, pero que era el coronavirus, pero que una cosa loca. ¿Y cuánta gente se ha llevado? A ver, y haciendo una recapitulación, el coronavirus, a ver, a nivel internacional, hicieron lo de resguardar a las personas a eso de marzo, abril, mayo. Del año pasado. Del año pasado. Sí. Pero y depende. Empezó Asia, todo entre febrero y marzo empezó todo. Por Europa. Sí, y exacto. Luego fue. Pero el coronavirus no empezó en ese momento. No. Empezó desde el 2019. Octubre de 2019 aprox. Pero como no estaba en los medios y a nadie le importaba. Y solo era por allá en China. A ver, eso es lo que se sabía. Y la gente que ya había viajado en ese momento. Lo que pasa es que en febrero se hizo mediático. Exacto. Porque de octubre a febrero nadie viajó de China a cualquier otra parte del mundo. Exacto. Pero en febrero se volvió mediático y todo se fue al infinito. No, y ahora que hay una cepa diferente por cada cosa y tanta cuestión, o sea, el otro día lo estábamos conversando, algo así como que, bueno, ya está la cepa británica y la cepa de Brasil, y entonces como salió una cepa de Brasil, tiene que salir una cepa de Argentina, pues, porque sí, porque pueden. O sea, se vuelve toda una cosa mediática. ¿Qué tan real es todo? Yo no digo que sea irreal, solo que vamos a meterle un poquito de mentalidad a la cosa y vamos sí, tomemos vitaminas, cuidémonos, vamos a tener nuestros tapabocas, lávense las manos, tengan cuidado, si no necesitan salir no salgan, y pensamiento positivo, por favor. Obvio. Pensamiento positivo. A ver,
Yo no voy por la vida diciendo, es que si me monto en este bus me va a dar COVID. No, y yo se los admito, y a mí me da pánico hoy por hoy montarme en un autobús, siento que veo gérmenes por todas partes. Qué exagerada. Sí, pero es sí, que, bueno. a ver, gérmenes por todas partes había antes del COVID. Y sí, pero como no te sentías como que propenso a, entonces Claro. alegabas demencia y ya está. Pero es muy, o sea, gérmenes por todas partes ha habido siempre. Claro, pero ¿qué postura tengo yo con respecto al coronavirus? Que todos los días me digo, yo soy asintomática. Ojalá y sea asintomática y el día que me dé no sienta nada, no pasa nada y no dice por nada, no pasó nada, ya está, ya fue. Ni te enteras. Y ni me enteré, me dio y ni me enteré. Sí, yo también. Yo digo, bueno, probablemente que ya me dio y ni cuenta. Y sí, tal cual. Porque entonces también está el otro tema de las vacunas. Yo en los últimos días estuve conociendo varias personas que están en Estados Unidos. De repente, no, es que me vacuné y duré 2-3 días en cama. ¿Qué es peor, el remedio o la enfermedad? No sé decirte. Porque es que el hecho de que te vacunes no quiere decir que no es que no te va a dar. Es que te puede dar más leve. Pero bueno, todo es cuestión de... Actitud. No es cuestión de leche, es cuestión de actitud. También, obvio. Todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de cómo te lo tomes en la vida, cómo lo aceptes, cómo lo pienses, cómo actúes al respecto. ¿Cómo lo enfrentes? ¿Cómo lo enfrentes? Tu posición ante la vida con respecto a cualquier cosa. Busca hacer bien sin mirar a quién y tener la mejor actitud y enfocarte en lo tuyo y darle cavidad a tu vida, a lo que te suma y a lo que no te suma, pues quizás no sacarlo al 100% porque hay cosas que no se pueden sacar al 100%, pero mantenerlas al margen, como quien dice. Entonces, pues muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos un muy feliz inicio de semana y la invitación es que nos acompañen el próximo miércoles al episodio final de este gran libro que hemos leído por la misma hora y en el mismo canal. Toda la información pueden conseguirla en los enlaces en la descripción. Cualquier sugerencia o libro especial que quieren que compartamos, recuerden dejarlo en los comentarios. Y prometimos el día viernes que hoy íbamos a dar un pequeño adelanto de lo que se viene en tu podcast. Las ideas suelen emprender. Bueno, chan, chan. Tenemos una constante escucha activa y hemos entendido que les encanta nuestro contenido y la información que compartimos, pero que a veces necesitamos como ese impulso de digamos, la información un poco más digerida. Así que próximamente se vienen cosas interesantes. Y ese es todo el adelanto por hoy. Exacto. El miércoles les adelantaremos más. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. No te olvides de suscribirte, dejarnos un me gusta y te invitamos a que puedas compartir esta información. Acuérdate que las ideas vuelan. Emprende.